Eh, el Señor hoy quiere hablarnos de algo y es una enseñanza. Yo le estaba diciendo en la celebración de las 8 de la mañana que el Señor me viene enseñando este tema hace aproximadamente semana y media. Y a mí me gusta mucho escudriñar en la palabra, buscarla e ir a lo más profundo. Y el Señor hoy quiere enseñarnos algo para que verdaderamente tengamos una firmeza en lo que hacemos. No lo hagamos por hacerlo, ni tengamos una vida sin ese propósito de Dios. Y hoy vamos a hablar de ese Dios fiel que cumple sus promesas. Y vamos a leer la palabra para poder orar, pero antes, ¿ustedes ya se saludaron entre sí? ¿No? Abrace a la persona que está a su lado y dígale: bienvenido a este lugar. Dele la bienvenida y dígale: qué bendición poderle tener acá. Qué rico que estés acá conmigo. Qué rico poder disfrutar contigo hoy de la palabra del Señor. ¿Cuántos se sienten gozosos de venir a la casa del Señor? Amén. La palabra del Señor dice que en su presencia hay plenitud, gozo y delicias a su diestra. Entonces mire lo que dice la palabra del Señor. Lo dijo el Señor. Conoce pues que Jehová tu Dios es ¿qué? Dios. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta la 1000 generaciones. Padre y buen Dios, hoy queremos colocar esta palabra de enseñanza, Señor, delante de tu pueblo, Dios. Gracias por lo que nos has hablado. Gracias, Señor, por lo que nos enseñarás en este tiempo. Gracias, Señor, porque esta iglesia, Señor, tendrá cimientos fuertes y firmes, Señor. Y un día, Señor, veremos la gloria tuya completa a través, Señor, del cumplimiento de tu pacto en nuestras casas, sobre nuestras cabezas y en nuestra congregación. Gracias, Señor, porque hoy tu palabra es la semilla que dará al 100%. Gracias, amado Dios, por cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomamos a tomar asiento. Y como les decía, la palabra de Dios nos va a hablar de Dios fiel, que cumple ¿qué? Sus promesas. Pónganle mucha atención a lo que dice el versículo. El versículo como que lo divide en 3 pedacitos. Dice: Dios es Dios. Pero aparte dice: y es que fiel. Y luego vuelve y le añade otra cosa: que cumple, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Hoy vamos a conocer al Dios y el Dios que cumple, que es fiel y que cumple sus pactos. Cuando nosotros llegamos al Señor, llegamos con muchos faltantes, ¿cierto? Llegamos tal vez en deudas, llegamos con problemas emocionales, con ataduras en nuestra alma, con cosas incorrectas que sabemos que ofenden a Dios y a nuestra familia. Todos llegamos así. Unos llegaron heridos, otros llegaron atados, pero en este lugar el Señor determinó que su nombre estaría escrito y que aquí Él iba a sanar, restaurar, liberar y perdonar. Pero ¿cómo nosotros que venimos siendo inmundos, que venimos con todo eso, obtenemos toda esa bendición? ¿Cómo puede una persona que en su vida ha estado alejada del Señor, que ha acarreado y que trae cadenas del pecado, llegar un día a sus pies y ser completamente liberado? No es porque nosotros nos hayamos acercado, no es porque nosotros tengamos ese deseo, sino por el pacto eterno que Dios ha hecho con la humanidad. Y vamos a conocerlo en Hebreos 9:15. No hay nada de lo que nosotros hagamos que pueda liberarnos, que pueda sanarnos, que pueda darnos bendición. Lo único que hace eso es el pacto eterno que nuestro Creador ha hecho con nosotros, sus hijos. Y mira lo que dice Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador. ¿Quién es mediador? Jesucristo. Ahí está hablando de Jesucristo. De un nuevo pacto. O sea,
Nosotros no teníamos ningún pacto con el Señor porque estábamos lejos de Él. Había un pecado que nos impedía tener una relación con Dios. Pero Él viene y dice, aquí estoy yo para mediar, para demostrarle a este pueblo que tienen un Dios, pero a mostrarle a Dios que puede perdonar a través de Él a sus hijos. Por eso Él es mediador, es la persona que se coloca en el medio. Entonces dice, soy mediador de un ¿qué? Nuevo pacto. O sea que habían ¿qué? Otros pactos que ahorita vamos a conocer y vamos a mirar la naturaleza de esos pactos. Y dice, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El Señor viene, muere en la cruz del Calvario por nosotros, y aunque siendo pecadores nos podemos acercar al Señor y tener toda esa bendición, pero es a través de ese pacto que Él ha hecho. El pacto es un acuerdo, y hay algo muy impresionante, y es que la Biblia nos muestra los pactos que Dios ha hecho con su pueblo. Y ahorita, aunque vamos a ver unas características, me voy a adelantar a algo. Y es que solo Dios es el que puede hacer pacto. Usted no puede hacer pacto con Dios porque usted no tiene nada que ofrecerle. Ahorita vamos a entenderlo, porque yo toda la vida decía, yo voy a hacer un pacto con Dios. Y resulta que Dios es el único que puede hacer ¿qué? Pacto. Porque solamente Él tiene algo que ofrecernos. Ahorita vamos a mirar qué es lo que hacemos nosotros, y está sustentado en la palabra de Dios. Porque ¿qué decía Deuteronomio 7:9? Él es Dios, sígalo. ¿Dios qué? Fiel. ¿Qué qué? Que guarda el pacto y la misericordia. Él, ahí no dice Pepita Mendieta ni Sultanejo, no, dice Dios. Yo soy Dios, Dios fiel, que guardo el pacto. Él es el único que levanta el pacto. La Biblia nos enseña que Él es quien establece los pactos. Y esos pactos son siempre, Él tiene la iniciativa de darnos la bendición. Él dice, yo les voy a bendecir. Yo voy a hacer un pacto eterno contigo. Yo voy a hacer las cosas para bendecirte. Por medio de los pactos y de su palabra es que nosotros tenemos bendición. Pero hay algo, vamos a mirar algunos pactos y usted va a mirar a través de esos pactos lo que viene a la vida de los hombres. El primer pacto que vamos a ver es el pacto que Él hizo con Noé. Y está en Génesis 6 del 17 al 18. Y usted le va a poner mucha atención a lo que el Señor le dice a Noé. Mire que hay un punto de partida. ¿Cuál es el punto de partida? Dios. Dios es quien hace el pacto. Dios es el que tiene la iniciativa. Dios es el que quiere bendecir. Entonces mire lo que le dice a él. Y he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda la carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Y mira el 18. Mas estableceré mi pacto ¿con quién? Contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Mire lo que pasó acá. El Señor va a traer un juicio. ¿Por qué? Porque la humanidad se estaba perdiendo, porque había pecado. Pero Él vio a un hombre. Cuando usted mira más adelante, en el capítulo 7, versículo 1, dice que halló a Noé justo. Y entonces cuando Él viene y tiene que traer un juicio, porque es la consecuencia del pecado, Él halla a Noé justo y le dice, mire Noé, yo Dios, perdóneme que me señalé, yo Dios, voy a hacer un pacto contigo para salvación. Los pactos de Dios traen salvación sobre nuestras vidas. Dígale al que está a su lado, los pactos que Dios establece traen salvación sobre mi vida y mi casa. Pero vamos a mirar y vamos a seguir hablando de ese pacto. Mire, cuando eso fue antes del diluvio, él le dijo, mire, va a haber un diluvio, se va a acabar todo, pero yo a usted lo he visto justo. ¿Cuántos han sido aquí justificados por la sangre del Cordero?
Esta mañana le hablaba a las personas y les decía: ¿cuántos de ustedes han estado en los caminos del Señor por mucho tiempo y han permanecido fieles? Mire que el Señor vio a Noé muchos años permanecer justo delante de él. Cuando viene el juicio, él le dice: mi siervo, voy a hacer un pacto con él porque no quiero que perezca, porque él ha sido justo. ¿Quiénes hemos sido justificados? Todos nosotros que hemos venido a Cristo. Hemos sido justificados por la sangre del Cordero, lo que les hablaba al principio. Él hizo un pacto eterno por la sangre preciosa del Cordero. Pero mire lo que avanza. En Génesis 9:9 sigue ese pacto. O sea, el primero hace un pacto, luego trae el diluvio y ellos están allá guardaditos en esa arca. Pero el arca viene y ya se encalla en una parte, ya viene la promesa de Dios, se cumplió el pacto de Dios, porque lo dicen con duda. Amén. Ahí no se murió ni Noé, ni la esposa, ni los hijos, ni los animales, porque Dios, ¿qué dijo Deuteronomio 7:9? Dios fiel, que guarda su pacto. Y mire lo que le dijo: he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con tus descendientes después de ellos. Cuando ellos llegan allá a ese monte y bajan, ya el Señor levanta un nuevo pacto con ellos, pero les dice: mire, si bien el anterior pacto, él le dijo a Noé y a sus hijos, ¿cierto? Pero después, ¿qué le dijo? No solamente va a ser contigo, Noé, ni con tus hijos, sino con toda tu descendencia. Los pactos de Dios me bendicen a mí, bendicen mi casa y bendicen mi descendencia. ¿Cuántos tienen descendencia en este lugar? Amén. ¿Cuántos creen que Dios, cuando le ha dado a usted una promesa, se la da sobre sus hijos y los hijos de sus hijos eternamente? Amén. ¿Por qué lo creen? Porque lo dice su palabra. Cuando hice todo este estudio durante toda la semana y yo buscaba, miren, hermanos, yo estoy arrozuda, porque cuando usted descubre lo que hay en la palabra del Señor y se apropia de ella, usted es una persona que empieza a orar de una manera diferente y a vivir de una manera diferente. Y ese pacto lo estableció y puso una señal. ¿Cuál es esa señal que él puso? El arco iris. ¿Cierto? Dijo: cada que lo vean se van a acordar de que nunca más destruiré la tierra con agua. Y yo cada que lo veo puedo decir: ahí está el pacto de Dios, se sigue cumpliendo miles de años después. Porque Dios dijo en Deuteronomio 7:9 que Él es ¿qué? Usted se lo va a aprender como yo me lo aprendí. Yo soy Dios, Dios fiel, que guarda ¿qué? Pactos. Usted se lo va a ir, se lo va a decir al de que está a su lado. Dígaselo al que está a su lado. Dios es Dios, Dios fiel, Dios que cumple sus pactos. Vuélvaselo a decir: Dios es Dios, Dios fiel, Dios que cumple sus pactos. Vuélvaselo a decir. Claudia no se lo ha dicho a Oscar, Oscar no se lo ha dicho a Claudia. Amén. Bueno, mírense y vuélvalo a decir: Dios es Dios, Dios fiel, Dios que cumple sus pactos. ¿A cuántos se les va a olvidar eso? No se les va a olvidar. Pero no solamente ahí, miramos esos pactos, entonces el pacto que Dios hace conmigo o el pacto que hace con su humanidad es de salvación, pero eso incluye mi vida, mi casa y mis generaciones. Pero vamos a mirar nuevamente otra característica de los pactos que hace Dios. En Génesis 17:7, váyanlo buscando. Vamos a mirar otra característica de los pactos de Dios. Dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Hay algo, Él estableció, llamó a Abraham y le dijo: voy a hacer un pacto contigo, Abraham. Yo voy a ser tu Dios y tú vas a ser mi pueblo. Y le habla a un hombre viejo y a una mujer estéril. Los pactos de Dios vuelven lo imposible en posible.
¿Cuántos ven eso? ¿Qué descendencia? ¿Qué le podría haber dicho el pobre Abraham? Sí, Señor. ¿Cuántas veces nosotros, Dios nos dice, Dios te va a bendecir, vas a poder pagar esa deuda, vas a salir de esa circunstancia, tu hijo va a llegar a los pies de Cristo? Y usted le dice, sí, Señor. Pero Dios, ¿qué ha dicho en su palabra? Que Él es el Dios de los imposibles. Y que el pacto de Dios vuelve los imposibles en posibles. Cuando estaba preparando la prédica me acordé de Jenny. Porque Jenny y Mauro y Celiano estuvieron en la misma posición un día. Tenían prácticamente un decreto de muerte sobre ellos. Ambos estuvieron en la UCI, ambos estuvieron mal. Yo creo que cuando Jenny iba le pasaba lo mismo. Los riñones se dañaron, el corazón está ensanchado, el hígado tiene el hígado inflamado, y eso es cuando la persona se está muriendo. Pero me acordaba que ella hizo un voto, y ahorita les voy a enseñar. Y yo ahí le decía, Señor, hice un voto con él. Allá cuando lo metieron así, que lo metieron en ese ascensor, yo caí a mis rodillas y le dije, Señor, hasta el último aliento de mi vida, yo te alabaré y te adoraré y nunca dejarás de ser mi Dios. Y duró 40 días. Y si ustedes lo ven, no tiene señales. Si ustedes ven a Maurito, el Señor ha hecho la obra perfecta, porque Dios hace lo imposible posible, porque es un Dios ¿de qué? De pacto, porque es un Dios que cumple su promesa, porque es un Dios que es fiel a lo que ha dicho en su palabra. Él no cambia, Él no deja de ser. Amén. Y mire, vamos más allá. Mire todas las características hermosas. Estamos entendiendo la palabra del Señor. Mire que el pacto, como lo hace Él, ¿qué tal que el pacto lo hiciera nosotros? Un día decimos que sí, al otro día decimos que no. Un día estamos contentos, al otro día estamos aburridos. Un día venimos a la iglesia, al otro día no. ¿Qué tal que el pacto lo hiciéramos nosotros? O sea, no habría nada. Pero como es Dios quien hace el pacto, y Él ha dicho, yo no cambio, yo no dejo de ser, yo no dejo de cumplir, esto se cumplirá porque yo soy Dios. Cuando eso está grabado en tu corazón, hermano, hermana, tienes una bendición. Cuando sabes que pase lo que pase y la circunstancia que venga, pero Dios no te va a mentir, porque no es hombre para mentirte, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que ha dicho. Él jamás se arrepintió. Él jamás se arrepintió. ¿O se arrepintió el Señor? Un día le dijo a Abraham, Abraham, yo voy a hacer de ti una nación grande. Y al otro día dijo, no, como es de chisto. Vea, esta hasta se rió cuando yo le dije que iba a tener un hijo. Eso ya no. No, es que Él no cambia. Los que cambiamos somos nosotros. Él no deja de ser. Él jamás se vuelve para atrás. Y lo que Él ha dicho será, ¿por qué? Por siempre. Lo dijo ahorita. Y vamos a mirar otra, segunda de Samuel 7, del 12 al 15. Vamos a mirar un pacto que hizo con David. Un pacto que se cumple. Un pacto, yo veo en todo esto, pacto que se cumplió. Protegió a Noé. Protegió su casa. La estableció en sus generaciones han sido benditas. Bendijo a Abraham. Hizo de él una descendencia, un pueblo. ¿En qué momento les mintió? ¿En qué momento dejó de ser los pactos de Dios inválidos? Porque somos nosotros quienes hacemos a Dios inválido con nuestras actitudes. No Dios. Dios nunca deja de ser. Y mire lo que le dijo a David. Le dijo, y cuando tus días sean cumplidos, o sea, cuando ya se muera. ¿Cuántos saben de aquí que nos vamos a morir? ¿Y con usted se muere el pacto? A ver. Jamás, porque Él no muere. Pero yo lo sé. Yo tengo 2 hijos varones, Santiago y Esteban y Santiago, los voy a nombrar. Y el Señor me dio una palabra sobre cada uno. Y me dijo, el mayor es mío, lo dice su palabra. Y yo creo que Esteban es de Dios, porque lo dijo en su palabra. Y me dice del menor, y el menor vendrá a ser 1000, un pueblo fuerte. Y yo lo creo, porque es que me lo dijo, ¿quién fue? Dios, a pesar de lo que yo pueda estar viendo.
porque es que a mí Dios no me miente y Él nunca se arrepiente de lo que nos ha dicho. Por eso nosotros vamos a permanecer firmes y hacer posible que eso se cumpla en nuestras vidas, y ahorita les voy a decir cómo. Entonces Él le dice a David: así usted se haya muerto y duerma con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Sigamos. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo, y si él hiciese mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de los hijos de los hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como lo aparté de la casa de Saúl, al cual quité delante de ti. ¿Le cumplió la promesa a David? Sí. ¿Por qué? Porque dijo: levantaré uno para que esté por siempre en el linaje de los reyes. ¿Y quién fue? El Señor Jesucristo. Cuando usted ve y lee los libros de los reyes, los libros de crónicas, ve algo muy particular. Y es que cuando ellos se dividieron, después de David vino Salomón, por el pecado de Salomón, o por el pecado de ese rey, vino la división. Él ya lo había dicho el Señor en su palabra. Se van por aquí unas tribus y por aquí otras tribus. Unas se llamaron Israel, otras se llamaron Judá. Y empieza un periodo de reyes muy tremendo. Yo estaba estudiando acerca de los reyes, y los reyes de Israel eran tremendamente malos. Era rey malo, rey malo, rey malo, rey bueno. Rey malo, rey malo, rey malo, rey bueno. En cambio, por Judá era rey malo, rey bueno, rey malo, rey bueno, rey malo, rey malo, rey bueno. Y el Señor dijo: yo los voy a castigar. Y a pesar de que hicieron lo malo, sus linajes, y fueron castigados el pueblo, el Señor, cuando vino el Señor Jesucristo, que era de su linaje, ¿le cumplió la promesa a David? Díganme ustedes. Sí, porque tenemos un Rey eterno, que es nuestro Señor Jesucristo. A pesar del pecado, a pesar del oprobio, a pesar de las equivocaciones del pueblo de Israel, a pesar de las equivocaciones de sus reyes malos, y que hicieron lo malo delante de Dios, Dios le había dicho a David: le prometo y cumplo mi promesa de que usted tendrá un rey eterno. ¿Usted cree que era justo que tuviera tantos reyes malos y Dios le hubiera prometido que iba a tener un rey por siempre? Es que solo Dios sabe cómo cumple sus promesas y cómo cumple sus pactos. Y Él lo cumplió en un hombre perfecto. Y esto es la última característica: es que los pactos de Dios son eternos. Nosotros no intervengamos en ellos. Hay cosas importantes que quiero que hoy se lleve en su corazón. Y es que el pacto solo lo hace Dios. Dígale al que está a su lado: usted y yo no hacemos pacto con Dios. Es Dios quien hace pacto con nosotros. ¿Sabe por qué? Cuando usted ve, dice mi pacto, Él nunca dice nuestro pacto. ¿Sí lo anotaron? Por eso ese pacto también lo alcanza usted, porque Él no hizo solamente un pacto o nuestro pacto, que si le hubiera dicho a Abraham, es nuestro pacto, usted que dice: es que era el de Abraham. No, Él hizo un pacto con su hijo. Él hizo un pacto con su pueblo. Él hizo un pacto con su rey. Y aquí, ¿cuántos son el pueblo de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son sacerdotes del Señor? Amén. Entonces ese pacto es con nosotros. Por eso Él dijo: mi pacto, Él es el único que lo puede hacer. Segundo, Él nunca los va a cambiar. Mire Malaquías 3:6. Él nunca cambia. Es que Dios mío, es que hice tanto mal. Mire, si hubiera sido por los reyes de Israel, el Señor ya hubiera borrado y dice: ay no, qué jartera, todos estos reyes no hacen sino hacer lo malo. Él no se desespera. Él no se desespera. ¿Cuántos desesperados a veces hay aquí? Yo la levanto chiquitica, que queremos que ya se cumpla el pacto. Pero es que Él no se desespera, porque Él no cambia. Mire lo que dice Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, ¿qué? Léalo usted a ver si es que yo me estoy equivocando. Léanlo. Él no cambia. Él lo que prometió lo cumple.
a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra debilidad. Él dice, yo no voy a cambiar. Por eso yo no los he consumido, porque es que yo soy el que hago el pacto, yo soy el que cumplo, yo soy el firme, yo soy el que sé lo que les conviene. Hay otra cosa, es que siempre cumple. Volvamos a Deuteronomio 7:9, o ustedes ya se lo saben. Bueno, díganlo. Bueno. Dice que Él es Dios que cumple. Le va a cumplir, mujer de Dios. Te va a cumplir, varón de Dios. Porque Él no es hombre para mentirnos, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que nos ha prometido. Hay otra cosa, y es que cuando Él da una promesa, hace un pacto, no tiene por qué volverlo a hacer. ¿Por qué? Porque Él no miente, porque Él no cambia, porque nunca deja de ser. Por eso yo recibo esas promesas, por eso las recibo. Es que se las hizo a Abraham, no, me las hizo a mí, porque yo soy su pueblo. Yo me apropio de ellas. Y yo sé que un día Santiago y Esteban y Santiago le servirán al Señor como reyes o como sacerdotes, pero le servirán. Porque el Señor un día ha visto, y yo veo aquí siervos de Dios, que a pesar de las pruebas, las adversidades están aquí. Y déjeme decirle, Dios se ha hallado fiel. Dios te ve, Dios te ve, Dios te ve como ve a Noé, como ve a Abraham. ¿Cuántos fieles hay aquí? ¿Cuántos pueden decir, a pesar de lo que pase, yo ahí estoy? Amén. Y otros tal vez tenemos que quedarnos callados, porque nuestras emociones y nuestros sentimientos nos tiran de un lado para otro. Pero déjeme decirle que a pesar de que seamos así, Dios no te va a dejar, porque Él te ha dicho, yo te voy a bendecir. Pero hay una condición. Mire, voy a hacer algo, lo voy a hacer despaciecito. Aquí está la palabra, no sé si Alex me ve. ¿Sí? Ahí está la palabra. No me voy a poner en el lugar de Dios, Dios está aquí. ¿Quién es el que hace el pacto? ¿Quién es el que promete? ¿Quién es el que bendice? Y lo hace a través de ¿qué? De su palabra. Aquí estoy yo. Eso viene a mí a través de su palabra. Cuando yo recibo su palabra, cuando yo cumplo su palabra, ¿qué es lo que pasa? La bendición de Dios y el cumplimiento de esa promesa se hace vivo en mi corazón. Cuando Celiano estaba hospitalizado, yo recuerdo todas las promesas. Nosotros tuvimos unos pastores en Fusa que nos pastorearon durante 12 años y ellos verdaderamente trabajaron mucho en nosotros porque les tocó durísimo trabajar en nuestras vidas. Y nuestro pastor Marcelo y nuestra pastora, que ahora son nuestros pastores. Cuando él cayó allá en la unidad de cuidados intensivos, los 4 nos dieron una palabra. ¿Cuántos aman la palabra que su líder les da? ¿Cuántos aman la palabra que reciben a través de sus pastores y la atesoran y la guardan? Yo la guardé y no se me ha olvidado. Mi pastor Marcelo me dijo, esa enfermedad no es para muerte, sino para que se cumpla el propósito en tus hijos. Y exactamente fue. Se cumplió y fue para una humillación a mis hijos. Mi nuera me dice, Santiago duró 1 hora orando, tirado en el piso. Yo nunca había visto orar. Yo dije, Señor, yo nunca he visto orar a mi hijo. Hubiera querido oírlo orar esa hora. ¿Dónde estaba eso? Pero se cumplió el pacto de Dios. La pastora Rosalba me dijo, Mari, aunque hayan dicho que Celiano va a salir con los pulmones cristalizados, porque los bronquios ya eran un cristal, iba a depender del oxígeno. Mi esposo tan solo dependió del oxígeno 1 mes y medio después. Y un día dijo, no más, porque Dios me ha sanado. Se cumplió la promesa. Mi pastor Jorge de Fusa dijo, Mari, porque yo le mandé el diagnóstico, corazón crecido, hígado dañado, riñones dañados, todo se estaba dañando y pudriendo por dentro.
Y él me dijo, Mari va a tener órganos nuevos. Y mi esposo es un hombre completamente sano. Le toca ir cada 2 meses donde el internista y dice, hermano, por protocolo yo lo tengo aquí, pero es que usted está más que sano. Yo no he visto una persona que haya salido de la condición que usted salió tan sana como usted está. ¿Por qué? Porque había una promesa. Pero la que más me impactó fue la de la pastora Beatriz. Y ella me dijo, Mari, vas a ver la diferencia del que le sirve a Dios y del que no le sirve. Tú le has servido por años y vas a ver la misericordia de Dios. Y le dije, amén, pastora. ¿Cuántos siervos del Señor están acá? Hermanos, ¿cuánto les sirven de día, de noche? Les sirven con sus diezmos, con sus ofrendas. ¿Cuánto les sirven con el sacrificio de sus manos? ¿Cuántos vienen aquí? Tal vez, vea, yo veo a mis consiervos, trabajan de lunes a sábado, trabajos duros, y los veo aquí sirviendo de ujieres en un encuentro, no tienen un descanso. Jorge, trabajaste hasta ayer, estás en la celebración, ahorita encuentro, ¿qué va a descansar este hombre? Pero le digo, Jorge, vas a ver todos los días de tu vida la diferencia del que le sirve y del que no le sirve al Señor. Por eso, hermanos, volvámonos una iglesia de gente que sirve. Sírvele a tus hijos, sirve en tu hogar, sirve sin condición, sírvele a tu familia, sirve en tu iglesia. Siempre sea una persona que le sirve a los demás. No esperen que todo el tiempo te estén sirviendo, porque Él hace diferencia, es el que le sirve y el que no le sirve. El que no sirve, no sirve. Por eso sirvámosle al Señor. ¿Cuánto le sirven a sus hijos? ¿Cuánto le sirven a sus esposos? ¿Cuánto le sirven a la comunidad a la que viven? El paisa tiene una particularidad. A los 9 meses mi hijo se cayó hacia atrás. Estábamos paseando donde mi mamá y el niño se desmayó, Santiago. Mi esposo lo cogió y salió corriendo. Y eso sí, los paisas ni calladitos somos. Detrás de él yo iba corriendo y toda la cuadra se enteró. Primero porque íbamos corriendo, segundo porque era mi mamá. Se cayó el niño. ¿Cuántas son escandalositas? Bueno, pero eso sirvió. Nos acompañaron hasta coger el taxi, como 5 personas corriendo con nosotros. Ay, Dios mío santísimo, ¿yo qué les iba a decir de esto? Se me fue por contarles las cosas. Y él corrió. No, ahorita que me acuerde les cuento qué era lo que les iba a contar. Se me fue a la paloma. Ay, los paisas, sí. Y eso es lo lindo, que el paisa siempre es a servir. Y allá María Eugenia, me acuerdo tanto que era parada en la avenida haciéndole hacia los taxis. Servimos. Sirva sin condición, sin límites. Porque Dios hace diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Hermano, de todo en su hogar, todo por su esposo, todo por sus hijos, todo por su iglesia, todo. Porque un día tendrá la recompensa de parte de Dios. Porque Dios bendice a sus hijos. Amén. Pero entonces, si yo no puedo hacer un pacto con Dios, ¿qué es lo que pasa? Y hay algo, vuelvo a lo mismo. Aquí está Dios, aquí está su palabra y aquí estoy yo. El Señor da un pacto y me dice, Maribel, te voy a bendecir a ti y a tus generaciones. Me lo dice su palabra, pero yo lo creo. Yo lo creo. Y a través del cumplir con la palabra, puedo acceder ¿a qué? A las bendiciones. Solo con el cumplimiento de la palabra voy a mirar las bendiciones. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con Dios? Porque en la palabra de Dios se habla de que los hombres se atrevieron no a tentar a Dios, porque Dios no puede ser tentado. Usted no puede decirle a Dios, Dios, yo me convierto a ti, dejo de decir palabras si tú me das esto. No, es que usted no puede mover la mano de Dios. La mano de Dios ya está establecida a lo que se va a mover. Aquí está. Él ya dijo lo que va a hacer. Lo cumple, lo hace y eternamente. Pero no es lo que nosotros le digamos, es lo que Él ha dicho en su palabra. Pero ¿qué hay de mí? ¿Qué hay de mi vida? ¿Qué puedo hacer yo? Y ahí viene una parte muy hermosa que aprendí. Y dígale al que está a su lado, es hacer voto. ¿Es hacer qué? ¿Hacer qué? No a votar, es hacer voto.
Y voto no es un acuerdo. Voto, porque mire, aquí Dios es el único que puede dar, es el único que puede hacer pactos. Él es el único que promete porque lo cumple. Pero yo no puedo hacer pacto con Dios porque yo no cumplo, porque yo no tengo nada que ofrecerle a Dios. ¿Usted tiene algo que ofrecerle a Dios? Nada, nada. Dice la palabra de Dios que aún nuestras obras pueden llegar a ser como trapos de inmundicia, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué le voy a ofrecer? Una inmundicia a Dios. Pero la palabra, a través de los hombres de Dios, sí me enseña que yo puedo levantar un voto delante del Señor. Y el voto es una expresión de mi devoción al Señor. El voto es una expresión de mi dedicación a Dios. El voto es la consagración a la santidad de Dios. Cuando yo llegué a los caminos de Cristo, yo les he contado y muchos lo conocen que yo era una mujer demasiado tímida. Tímida, no temida, tímida. Era tímida, no podía. ¿Cuántos no pueden hablar en público? Yo no podía hablar. Yo era de las que me sacaba el profesor al tablero. ¿Y cuántas se ponen coloraditos? Me ponía como un tomate. ¿Y a cuántos se les empezaba como a correrla a mí? Porque como yo hablo tan rápido, y cuando menos pensaba, ya iba enredada y me caía en ese enredo que yo llevaba, porque era demasiado tímida me ponía. Pero cuando yo llego al Señor, el Señor, como les decía al principio, llegué con cargas, sucia, inmunda. El Señor me sanó, me restauró. Yo hice un voto con el Señor. ¿Y sabe cuál fue el voto que hice de consagración? Le dije: Señor, si tú me das gracia para predicar tu palabra, yo te serviré hasta el último día de mi vida. Y eso fue hace 23 años. Y yo creo que Dios me ha dado la gracia para predicar la palabra. Ya no me enredo ni me caigo. Al principio sí, cuando empezaba así, y yo a veces empezaba, y Celiano me decía, como que le fuera bajando, porque soy muy rápida en hablar. Y a veces eran más rápidas las palabras que los pensamientos. Entonces, imagine, cuando yo ya iba a dar otra idea, el otro pensamiento, ¿o quién era? No, los pensamientos eran más rápidos que las palabras. Yo ya tenía 50 acá y apenas iba en la primera palabra, entonces me pegaba una enredada. Pero yo hice un voto, le dije: Señor, y hasta 23 años después le sigo cumpliendo ese voto al Señor, porque le dije: Señor, hasta el último aliento te voy a servir. No lo impidió que yo predicara el jueves en la iglesia de Fusa acerca de la protección de Dios, y el sábado fuera asesinada mi hermana y mi sobrina de tan solo 3 años y medio. Eso me derrumbó, sí. Eso me sacó, y mi papá dijo: no soy capaz de escoger los féretros, entre usted, Maribel. Y cuando le decía al Señor: este para mi hermana y ese chiquito para mi sobrina, yo pensé que todo se había perdido. Y yo le dije a mi papá: yo no quiero volver a Fusa, yo no quiero volver a hacer nada. Yo iba a invalidar el voto que había hecho con Dios. No quiero volver allá, porque en vez de haber estado aquí hablándole a mi hermana, estaba allá hablándole a otras mujeres. Y yo le dije eso a mi esposo. Le dije, porque a mí me acompañó, nosotros vivíamos en Fusagasugá, el pastor se vino con nosotros porque eso fue tremendo. Él se vino a acompañarnos. ¿Cuántos líderes les han acompañado a ustedes a la 1, a las 2 de la mañana? Van, los quitan, los van al hospital, porque eso es lo que hace un hombre de Dios. Y él se vino con nosotros, y el Celiano dijo: Pastor, Maribel me dijo que se va a devolver para Bogotá, para Medellín, y que yo veré qué hago. Y dijo: quédese calladito, que ella es una mujer de Dios y que Dios cumple el pacto. Ella no se le va a salir a las manos del Señor. A los 8 días estaba cogiendo un vuelo nuevamente para mi casa. ¿Sabe por qué? Porque Dios me dijo: en cada mujer que le prediques vas a ver a tu hermana, vas a ver la salvación mía. Y no te preocupes, porque ella está conmigo. Lo último que hicimos con mi hermana fue ir a un encuentro. Ella recibió salvación y está salva. Y un día, cuando yo me presente, lo primero que voy a ver es a mi hermanita y a mi sobrina, porque Dios cumple sus promesas. No sé cómo cumplirá las suyas, pero a mí me las ha cumplido de muchas maneras.
sus promesas y su pacto. Entonces, ¿cómo voy a hacerlo? Entonces dijimos que era a través del voto. Ahora vamos a mirar cómo son los votos. Vamos a adelantarnos y vamos a mirar Génesis 28. Esa palabra sí quiero que de pronto miremos un poquito antes, porque es como el proceder de Jacob, es como el proceder nuestro. Dios nos ha hablado, Dios nos ha prometido, y bueno, y vamos y hacemos muchas cosas. Génesis 28. Génesis 28. Y dice, vamos a mirar en el versículo 13, dice, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, él tuvo un sueño, dice que Jacob llegó a ese lugar, puso una piedra, se acostó en esa piedra y tuvo un sueño. Y mira el sueño, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. ¿A quién le había hecho esa promesa? ¿Con quién había hecho ese pacto? Y el Señor le dijo que con quién más lo haría. Con sus hijos y toda su descendencia. Por eso Jacob lo estaba escuchando. Yo sé que algún día Jacob no, Esteban y Santiago, el Señor les dirá, el pacto que hice con tu papá Celiano, el pacto que hice con tu madre Maribel. ¿Cuántos quieren que sus hijos escuchen esa voz? Pero somos personas que permanecemos fieles en los pactos de Dios, en su promesa y en su palabra, para que nuestros hijos escuchen esa voz. Y él le dice, yo voy, pero lo más lindo es que le dice, miremos más adelante, dice, he aquí en el 15, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y vamos a ir ahora sí al versículo 20. E hizo Jacob, ¿qué? ¿Pacto? Corríjanme, hizo voto diciendo, si fueres conmigo. ¿Quién le había dicho que iba a ir con él? Entonces, ¿por qué vuelve y le dice? Usted sabe que Dios lo va a bendecir, pero usted necesita un voto, hacer voto. ¿Sabe por qué? Porque eso nos demanda a nosotros esfuerzo, valentía, compromiso, santidad y dedicación. El voto no es por Dios, porque Él no va a cambiar. El voto es por cada uno de nosotros, porque nos obliga a nosotros a ser fieles y firmes. Ya Dios le había dicho, y se lo había dicho a su papá, se lo dijo a su abuelo Abraham, se lo estaba diciendo a él en sueños, y el otro va y se levanta y dice, Señor, voy a hacer voto. ¿Por qué? Porque era él el que necesitaba saber y decirle, Señor, ya me lo has dicho, pero yo quiero entregarte por completo mi vida. Y dice más adelante que le dice, si tú haces todo eso, yo te daré el diezmo. ¿Usted cree que Dios necesita de nuestro diezmo? ¿Quién cree que necesita entregar el diezmo para ser bendecido? Nosotros. ¿Sí ven la diferencia? Cuando yo hago un voto con el Señor, es por mí, es yo, Maribel, obligándome y entrando en una dimensión mayor con el Señor. Es muy lindo verlos cada 8 días aquí, hermanos. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos un compromiso genuino con Dios? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, he dejado el licor porque verdaderamente hice un voto con el Señor de que iba a dejar eso, pero que Dios, para que Dios bendijera mi casa? No para que usted le mueva la mano de Dios, sino que como estamos aquí, el voto me ubica sobre la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque demanda de mí un esfuerzo a cumplir su palabra. ¿Y qué dijimos que pasaba aquí? El pacto de Dios se hace real. ¿Estamos entendiendo? Ay, amén, amén, diga hermano, lo entendí. Ay no, pero el ánimo de ustedes está igualito al de las 8 de la mañana, pero ellos los entiendo porque llegaron temprano. Cuando Dios da su palabra, hace un pacto, lo hace a través de su palabra. Yo que estoy aquí, me ubico en el voto sobre esa palabra. Entonces, ¿qué viene a mí? ¿El cumplimiento de qué? Del pacto con Dios. ¿Cuántos saben que el voto es necesario para nosotros como hijos de Dios? Estar aquí predicando.
si no hubiera hecho un voto de consagración al Señor? Seguiría poniéndome como un tomate y diciendo toda mi vida, yo no puedo salir adelante, no, yo no puedo salir adelante, yo no puedo salir adelante. Ahí me hubiera quedado, ahí hubiera quedado mi límite. El límite y el voto que hice con el Señor me llevó a una dimensión mayor. Un voto que hizo mi esposo fue financiero. Aquí hizo él un voto financiero. Y en ese voto financiero teníamos deudas por 50 millones de pesos. No teníamos sino año y medio en las cosas del Señor. Y el Señor nos habló del diezmo. Pregúntenme quién fue la más renuente. Ahí les di una pista, a dar el diezmo. Apenas Claudia me hace, pues sí, Claudia, yo. Porque mi esposo dijo, pase lo que pase. Y yo, pero Celia, no es que imagine que no tenemos para esto. Dice, pase lo que pase, yo voy a santificar mi casa. Y él hizo un voto de que nunca faltaríamos con el diezmo. Lo hemos faltado, sí, porque como vuelvo y digo, los que estamos aquí somos ¿qué? Imperfectos. Nos equivocamos, pero cada que nosotros cumplimos, nos pasamos aquí a su palabra y el Señor, como hizo un pacto que reprendería por nosotros siempre al devorador de nuestras finanzas, cada que yo me ubico acá, veo la bendición de Dios. Hermanos, nos toca estar en la palabra del Señor. El voto me tira y me dice, ahí permanezca ahí. Y él dijo, no me importa. Teníamos deudas por 50 millones de pesos. Y mi esposo propuso dar el 1%. Mire, esto es para valientes, no para hombres y mujeres que se vivan quejando. Porque para queja, yo me podía haber quejado. Tengo deudas por 50 millones de pesos. No tenemos con qué comer. No tenemos, solo teníamos la casa donde vivíamos. Mucho lujo porque tuvimos mucho dinero. Pero después de que el mundo nos zapateó, no teníamos nada. No teníamos sino 2 preciosos príncipes y un amor quebrantado por todo. No teníamos más, ni siquiera finanzas teníamos. Yo no podía comerme el cuadro, yo no podía comerme los muebles, que en esa época se utilizaba el cuero y mis muebles eran de cuero. Eso se lo comió la polilla, eso ya no queda ni la sombra. Pero mi esposo dijo, yo voy a hacer un pacto, tenemos deudas, voy a dar el 1%. Y yo le decía, no tenemos ni con qué comer, no tenemos ni con qué diezmar. Y se va a poner usted a hacer un voto. Pero él dijo, cogió una agendita y dijo, así, gloria a Dios porque no está, porque como a veces es de bueno hablar del que no esté, ¿cierto? Ay, a ustedes no les gusta. Ay, si se ríen es porque algo pasa. Y entonces él cogió su cuadernito y dijo, son 500,000 pesos. Y cada que iba a la iglesia llevaba 10,000, 20,000, lo que Dios le proveía. Y decía pacto. Y en su agendita empezó a poner, ¿sabe cuánto nos demoremos en el pacto? Más de 6 meses. ¿Cuánto se demoró en Ana llevarle? Porque vamos a mirar el segundo voto. ¿Cuánto se demoró Ana en llevarle el voto que hizo con el Señor? ¿Ana quería doblegar la voluntad de Dios? No, ella había nacido estéril. Pero Dios había dado a su pueblo una promesa de descendencia. Y dice que el Cana, primera de Samuel, capítulo 1, versículo 11. El Cana subía con sus 2 esposas, Penina y Ana. Y le dice que le daba la porción para que ellas se ofrendaran, se la daba a a Penina y a los hijos. Pero como Ana era la que él amaba, dice que le daba una mejor porción. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Que recibimos una mejor porción, porque estamos aquí recibiéndola. Y dice que se la daba. Pero mire lo que pasaba. Ella, ¿cómo se presentó a hacer el voto delante del Señor? ¿Contenta? Mire, dice, díganme ustedes porque ustedes sí han leído la palabra. ¿Cómo se presentó Ana a hacer el voto delante del Señor? Dice que estaba llorando, amargada, triste por lo que le estaba pasando. Y mire cómo hizo el voto. Dijo, hizo el voto diciéndole a Jehová, Dios de los ejércitos: si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de tu vida y no pasarás a navaja por sobre su cabeza. Lo iba a volver un nazareo. ¿Será que Dios cumple su pacto porque nosotros hacemos votos? No.
porque el pacto de Dios se cumple así usted no lo haga. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ¿qué me ubica a mí para que Dios cumpla su pacto? El voto. Y el voto me obliga a mí a santidad, a cumplir su palabra. ¿Estamos entendiendo? No es que él no lo, no es que como Dios va a cumplir mi pacto, yo voy a seguir tomando, yo voy a seguir haciendo lo que, porque como Dios quiere cumplir su pacto. Y es que ¿dónde está usted? ¿Usted está sobre la palabra? ¿Usted está cumpliendo sus mandamientos? ¿Usted está cumpliendo su palabra? No. Olvídese, porque Dios no tiene hijos alcahuetas. Cuando yo estoy aquí se cumple ese pacto. Pero ella hizo un voto, y ese voto la llevó a ella a actuar de una manera diferente, porque ella siempre se presentaba a Dios con la porción que le daba a quién. Y mire, cuando Dios le dio al hijo, ¿ella le cumplió el voto? ¿Cuántos años se demoró cumpliéndole el voto? Cuando lo destetó, a los 2 años y pico o 5, dice Jorge. Pero mire cómo se presentó. Volvamos a 1 Samuel, creo que es el 1:15, muchachos. Si me ayudan, donde dice con qué se presentó. Es que la Biblia mía se va y viene y más adelante, cuando ella ya viene y le presenta el voto, dice que se presentó con 3 becerros, con una efa de harina, algo así. Es como más adelantico. ¿Ustedes por qué? ¿Cómo? 24, muchachos. Mírenlo cómo se presentó Ana y dijo, ya vamos a terminar, hermanos. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo. ¿Y qué llevó? La porcioncita que le daba el esposito. ¿Con qué la llevó? Con 3 becerros, con una efa de harina, con una vasija de vino, y lo trajo a Jehová. Ella se demoró, mi esposo se demoró 6 meses en cumplir su voto. Pero aparte de eso, les voy a decir algo que no lo dije en la celebración. El Señor nos bendijo tanto, que el Señor nos dio la oportunidad de dar un diezmo de una bendición que nos dio, con la que pagamos las deudas. Y dimos todos los instrumentos. El Señor nos bendijo tanto que entró una ofrenda con la que compraron todos los instrumentos en la iglesia. Así fue la bendición que Dios me dio. Ustedes se pueden imaginar cómo fue la bendición. Grandísima. Para usted pagar 50 millones y para usted hacer un voto que consagrara su casa en el Señor. Así fue la bendición. Pero un día un hombre cogió una agendita e hizo un voto sin tener nada, porque Dios es un Dios de imposibles. ¿Se acuerda? ¿Quién era estéril? Sara. ¿Quién era viejo? Abraham. Pero cumple sus pactos. Y los pactos son voluntarios. Los votos son voluntarios. Y los votos son de consagración, de santidad. ¿Cuántos han hecho votos de santidad? Los jóvenes han hecho voto de santidad. Daisy, ¿tú hiciste voto de santidad y te dio el mejor esposo? Ella se guardó para su esposo. Edison, ¿qué esposa te entregó el Señor? Pero yo soy la única que lo veo, dígalo. La mejor. ¿Por qué? Porque este par de jóvenes hicieron un voto de santidad, un voto de consagración. El voto no solamente es financiero. Jacob lo hizo. Y voy a decirles algo que solamente sabe liderazgo y muchas personas, pero nosotros sabemos un poquito más. El pastor se fue para Bogotá para buscar la aprobación de la compra del terreno, ¿cierto? Todos lo sabemos. Él pidió oración. Habló con el gerente y ¿qué le dijo? Tienen vía libre para comprar el terreno porque ya llevamos todo y todo está en regla. Pero aparte le dijo, él nos puso a orar, el gerente le dijo, esto es de Dios, Dios les va a bendecir, una cosa impresionante. Pero dijo, pero necesito que hablen con el pastor César y la pastora Claudia. Y el pastor anoche, ¿a qué hora estuvo esta reunión? Como a las 5 de la tarde. Y ahí mismo nos puso, por favor, oren, voy a hablar con el pastor César y con la pastora Claudia. ¿Sabe qué le dijo el pastor César y la pastora Claudia? Le dijo, eso es de Dios. Y no solamente vas a obtener con qué pagar el terreno, sino que voy a poner a todas las iglesias a que les ayuden
y todas van a darles para que ustedes construyan casa para Dios. ¿Cuántos se alegran de eso? Amén, eso es una victoria. Él me dijo, Mari, le vas a contar a la iglesia lo que el Señor hace. ¿Cuántos necesitan casa para Dios? ¿Cuántos necesitan casa para ustedes? ¿Cuántos necesitan dinero para cubrir sus deudas? Hermanos, hagan voto. Hagan voto, porque yo les puedo decir como testimonio que el voto que yo hago y mi consagración y mi dedicación a Cristo ha hecho válidos cada una de las promesas y de los pactos que Dios dice en su palabra. No invalides el pacto de Dios con tu comportamiento, con tu manera de vivir. No lo invalides, porque Dios no es hombre para mentirte, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y vamos a hacer algo. Los sugieres le van a pasar unos sobres. Hay 2 papelitos. Uno financiero, pero hay otro. ¿Cómo se presentó Ana? Ahorita ya le dieron al pastor vía libre. Mi esposo me dijo, nosotros tenemos un caso que lleva más de 6 años en un juzgado. Celiano me dijo, Mari, ahorita me dijo, pues antes de venir, me dijo, vas a hacer un pacto. Porque, un voto, gracias Jorge, muy bien, es un voto lo que nosotros hacemos. Vas a hacer un voto, perdóneme que ya de pronto no estoy tan fresca como a las 8 de la mañana. El voto, vas a hacer un voto, porque no quiero mover la mano de Dios a que se haga lo que yo quiera, sino que le voy a pedir al Señor que no pase de este año hasta que no se corte ese hilo de maldad que yo mismo traje. Lo vamos a cortar, ¿cierto? Que trajimos nosotros, no solo él, yo, por haber sido una mujer insensata. Y a veces cuántas tienen deudas y problemas por la insensatez. Pero Dios dijo, yo le voy a liberar, yo te voy a sanar tus finanzas. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Un voto. ¿Para qué? Pidiéndole al Señor que queremos empezar el 2024 sin un solo argumento de las tinieblas en contra de nuestras vidas. Alguien nos quiere robar una propiedad y ahí está pegado y nosotros seguimos pagando, arriendo, pagando de todo. Y digo, Señor, 6 años en lo mismo, pero el Señor me ha dado una palabra. Levanta un voto, conságrate cada vez más. Ahora que viene esta casa para Dios, es tu tiempo de sembrar. Y siembra, y yo sé que yo me voy a morir y tal vez mis hijos se mueran, pero eso, lo que vamos a levantar un día va a permanecer, ¿para qué? Para siempre, y nuestra generación y los hijos de nuestros hijos irán a ese lugar a adorarlo y a bendecirlo, porque usted un día hizo un voto y porque el Señor un día hizo un pacto sobre nosotros. Entonces ellos van a repartir unos sobres, van a repartirle el lapicero y en el papelito, ya, pásenlo mis hermanos, mientras hay una alabanza, usted va a colocar ahí el voto. Yo no sé cuál es su voto, si de sanidad, de santidad. ¿Cuál fue el voto de Ana? Señor, si me dieras un hijo, yo te lo consagro. Dígale, Señor, quiero que esta situación cambie. ¿Cuántos quieren que la situación en sus hogares cambien? Pero ¿cuántos quieren consagrarse a Dios? Ella consagró a su hijo. Dígale, Señor, yo necesito, yo hice otro voto, hermanos. ¿Sabe cuál es el voto que hice? Mi petición es que Santiago y Esteban le adoren y le bendigan todos los días de su vida. Yo sé que lo voy a ver. Pero hice un voto y le dije, Señor, en la celebración de la mañana yo hice algo, les cuento, hermanos, y fue un voto. Tengo solamente 2 sobrinos, porque una se la llevó el Señor al cielo. Y los 2 están apartados del Señor, pero ayer tuve la oportunidad de ir con mi sobrina que tan solo tiene 11 años. Y me senté con ella a comer un helado en Crepes. Nos reímos con la nieta de mi esposito, porque mi esposo tiene una nieta de su hijo mayor. Y las invité. Salimos de chicas, esta chica de 50 y pico de años con una chica de 11 y una chica de 13. Y nos fuimos a comer un helado y les compartí del Señor. Y les hablé acerca de la sanidad, de la santidad. Pero ellas están lejos del Señor porque hay un impedimento. Sus padres no conocen ni no quieren conocer de Cristo.
Pero el día que salió el encuentro, yo le dije a una consierva, quiero sembrar para 2 niños, porque yo sé que mis sobrinos un día van a tener ese fruto. Siembre, siembre por los suyos. Ponga en esa hoja su necesidad. ¿Qué le va a entregar usted al Señor? ¿Cuántos dicen palabras? No me vayan a levantar la mano. ¿Cuántos quisieran hacer un voto? Señor, no vuelvo a decir palabras, pero por favor, Señor, ayúdame. ¿Cuántos saben que cuando yo maldigo y digo palabras, estoy maldiciendo el entorno de mi hogar, y el entorno de mi hogar se está volviendo horrible? Y a veces quiero que el hogar cambie, pero yo no hago nada. Haga un voto y dígale, Señor, por acá no hay sobres, por favor, rápido, lo vamos a hacer rápido. Lapiceros, Marixa, porfis, por favor, si me ayudan. ¿Dónde los dejaron? ¿Se los llevaron? Bueno, por favor, vamos y coja el de lado, dígale, va a poner en el papelito café. Escuchen, en el papelito café su voto. ¿Cuál es su voto? Su necesidad. ¿Cuál era el voto de Ana? ¿Que tuviera qué? Un hijo. ¿Cuál fue el voto de Jacob? Que Dios lo bendijera y lo cuidara siempre. Hay otro voto. El voto que hizo Pablo. ¿Y sabe cuál era el voto de Pablo? Él después de mucho tiempo, después de ser un perseguidor, fariseo de fariseos, después de ser un perseguidor de la iglesia, pasó a ser un hombre de Dios. Pero ¿sabe cómo se consagró él? Era el voto del nazareo. Y el nazareo tenía que pasar un tiempo de purificación. El apóstol Pablo sabía que había hecho lo malo. ¿Cuántos de aquí hemos hecho lo malo? Luego se rapaban la cabeza. El apóstol Pablo se puso calvito. Después de cuando visitó la iglesia de Corintio, dice que él se rapó. Pero luego ellos traían ofrenda al Señor. Los votos es mi vida ofrendándosela al Señor. Yo hace 23 años le dije, te entrego mi vida. ¿Cuántos le han entregado su vida para el servicio al Señor? ¿Y sabe hasta cuándo se la entregué? Hasta el último aliento de mi vida. Yo hice un voto. Haga un voto con el Señor. Ella ya lo tienen. Escríbanlo. Sí. Por favor, los que ya no tienen lapiceros. Es que en la primera celebración no sabemos dónde los dejaron. Marixa, de pronto allá donde está mirar dónde dejaron. 5. Mira, Marixa, por favor, aquí hay una llave en la parte de atrás. Allá hay unas cajas de lapiceros. Y toda la iglesia no se van a ir de acá, pero la palabra del Señor dice, cuidado de hacer votos a la ligera y no cumplirlos. El que hace un voto, lo cumple. Cuando usted le habla a sus hijos y les promete algo, ¿usted les cumple o no les cumple? ¿Por qué me sonríen? Le debe de cumplir porque usted le prometió. Yo cuando le prometo algo a Dios, un cambio en mi vida, un cambio en mi hogar, un cambio en mi forma de ser. ¿Cuántas mujeres quieren dejar de ser cantaletosas? ¿Cuántas mujeres quieren dejar de ser esa puntilla en los hogares? Mi Esteban ayer me hizo algo y mire, yo llegué a la casa. Estaba un poquito desordenada. Santiago sacó los alicates, el destornillador, la grasa, el desengrasante y todo lo encontré así. Como cuando Hansel y Gretel. Así me fui por toda la casa encontrando el mecánico de mi casa. Y así. Y le dije, venga mi amor, vamos a deshacer los pasitos. Esto. Y empezó mi esposo. Déjelo ahorita que venga. Déjelo ahorita. Le dije, no, ya. Yo le di la orden de que me colgara la ropa, ya, no se distraiga, no se vaya a distraer y ponga ahí su voto. Y me dijo mi hijo, mamá, así no vas a alcanzar nada. Di solamente una vez, ya lo dijiste. Cuando ellos te vengan a pedir comida, dígale no, hice aseo, bien pueda la hacen, mamá, y no vuelves a gritar en tu casa. Y yo, plop, con mi hijo Esteban. No, yo no estaba gritando, pero estaba molesta. ¿Cuántas mamás se molestan? No se moleste. Tome acciones y deje de gritar.
Eso es un voto. Voy a dejar, voy a trabajar en mi manera de hablar. ¿Cuántos papás tienen que cambiar su manera de actuar? ¿Y cuántos quieren hacer un voto para la construcción de nuestra casa? Usted puede poner, yo quiero hacer un voto como el que hizo mi esposo, pero no necesariamente lo tiene que meter ahí, simplemente diga, yo quiero. Y si lo tiene que hacer como mi esposo lo hizo, lo hace. Pero hoy es un día de Dios de pacto que cumple, ¿qué? Vuélvalo a decir, Dios es fiel, no, Dios es Dios. Dios es fiel. Dios que guarda su pacto y sus misericordias sobre nosotros. Hágalo, hermano, esfuércese eso. No, yo mejor mañana. No, es que qué tal que yo no cumpla mi pacto. Hermano, yo le estoy hablando al pueblo de Dios. Perdón, qué tal que yo no cumpla mi voto. Yo no le estoy hablando a un inconverso. Yo le estoy hablando a hombres y mujeres que creen que tienen un Dios de pactos. Yo le estoy hablando a mamás. ¿Cuántos necesitan un cambio financiero en su vida? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ana, ya lo pusieron todos. Mire, mis hermanos lindos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. un balígrafo para que todos coloquemos el pacto. En el blanco, si usted quiere hacer un pacto financiero, lo puede colocar ahí. Mi esposo y yo hicimos a las 8 un pacto financiero. Pero si usted quiere hacer un voto de consagración, hágalo. Quiere hacer un voto como el que hizo Pablo, de separación, hágalo. Quiere hacer un voto como lo hizo Ana, por un milagro en su vida. Y dice, Señor, es que cuando yo tenga ese milagro, yo lo voy a traer aquí. Hágalo, hermano, porque el voto es voluntario. A nadie aquí le está diciendo, es que en la iglesia me están obligando. No, señores. El voto es voluntario y nace de su corazón. ¿Y es por quién? Por mí, no por mi iglesia, ni por Dios, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Pero vamos a colocarnos en pie y va a colocar ese voto. Y ese sobre no se lo va a llevar. Como usted lo escribió, no importa si no echó nada, pero usted hizo un pacto. Porque es que nosotros vamos a orar por su voto, su voto. Vamos a orar por esa necesidad. ¿Qué le dijo Elí a Ana cuando ella le dijo, no, Señor, yo no estoy ebria? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Cuéntenme. ¿Qué le dijo Elí? Dios te cumpla lo que has venido a pedir. Eso hizo Elí. Y esos ahorita yo los puse allá aparte, porque uno por uno los vamos a sacar. Pero Dios, ¿quién es el que va a cumplir? Nosotros oramos, pero ¿quién es el que va a cumplir el voto? ¿Usted o yo? Usted. Entonces hágalo con fe, hágalo con determinación. No quiero volver a decir malas palabras, no quiero volver a tomarme ni un solo trago, Señor. No quiero volver a ofender a mi esposa, Señor. Quiero tratarla con amor, con respeto. Haga ese voto y dígale, Señor, todos los días me voy a esforzar. Y si me equivoco como lo hiciste, repréndeme, enséñame, corrígeme. Pero, Señor, yo creo en tu pacto. Y tu pacto es que me vas a bendecir eternamente. ¿Cuántos le dicen al Señor amén? Levántese, hermano, póngase de pie y levante ese voto delante del Señor. Y dígale, Señor, aquí estoy. Señor, este voto es por mi casa, por mis hijos, por mi hogar. Cierre sus ojos. No se deje distraer. Dígale, Señor, tú eres un Dios de pactos. Tú eres un Dios que cumple tu promesa. Eres fiel, eres firme, no mientes, no cambias, Señor. Dígale al Señor lo que Él es. Tú dijiste un día que me ibas a bendecir a mí, a mis generaciones, y yo lo creo, Señor. Ayúdame a permanecer en tu palabra. Ayúdame a confiar en tu palabra. Señor, y hoy hago un voto y empiece a hacer su voto. Señor, esta mañana y lo vuelvo y lo digo, mi voto es por la salvación de mi hijo Esteban y de mi hijo Santiago. Tu pacto me dijo que Esteban era tuyo porque era mi primogénito.
Y tú me dijiste que Santiago era el pequeño y que vendría a ser como un pueblo fuerte. Y yo lo creo. Ese es tu pacto. Pero mi voto, Señor, es mi consagración a ti. Mi voto es que daré de lo que tú me has dado para levantar iglesia, Señor. Y muchos conocerán de la misión carismática internacional en Itagüí. Pero será casa de salvación para los míos también. Y así yo parta, Señor, de este mundo. Dígale al Señor, mis generaciones verán tu gloria. Señor, yo quiero que me halles fiel. Yo quiero que tus ojos me vean con agrado. Porque todos los días procuro tu palabra, procuro tu presencia. Señor, gracias por tu pueblo. Hoy te alabamos y te bendecimos. Hoy te damos a ti el honor y la gloria. Y vayan pasando y depositen el pacto. Ahí lo tiene Alina y lo tiene Marixa. Y vayan adorando, Señor. Que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dígale, aquí estoy, Señor, como padre, como esposo, como hija, como hijo. Y ese pacto, Señor amado, es eterno, lo creo. Pero mi voto, Señor, es una pequeña porción de lo inmensamente agradecido que estoy contigo. Como Ana, Señor, no me presentaré delante de ti con las manos vacías, Señor, sino que llegaré lleno de gozo y alegría, porque un día llegué a este lugar con tristeza, con aflicción, y tú cambiaste mi lamento en gozo. Santísimo lugar. Adórelo, adórelo, adórelo. Dios de pactos, que guardas tus promesas. Póngase de pie y cántelo conmigo. Que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas. Descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Preséntese al Señor. Dígale, Señor, hoy quiero y sueño con una casa para ti. Una casa donde llegarán los perdidos, donde llegarán, Señor, donde llegarán todos aquellos, Señor, que no tienen esperanza, como llegué un día, Señor. Daré lo mejor de mí para que ese templo se construya, Señor, y muchos lleguen y sean restaurados como fue restaurada mi vida, mi matrimonio, mi hogar, mis hijos, Señor. Hoy creo, Señor, en tus promesas, porque tú no cambias, porque tú no mientes. Hoy descanso en ti. Tu llaga estoy aquí. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Dele una ofrenda de aplausos al Señor y dígale, Señor, gracias porque tú no nos mientes, porque tú no te equivocas, porque tú nunca te apartas de tus promesas, Dios. Aquí estoy, Señor. Confío, dígale, confío en tus promesas y descanso en ellas. Un día veré a mis hijos, Señor, a tus pies. Dígale al Señor, un día veré mi casa libre de deudas. Un día, Señor, veré la gloria tuya en mi hogar. Un día, Señor, porque tú no eres, Señor amado, hombre, sino Dios, Dios fiel, que cumple sus promesas y guarda sus pactos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Una ofrenda de aplausos. El Señor les bendiga, mis hermanos. El Señor les guarde. ¿Cuántos se sienten gozosos de saber que tienen un Dios de pactos? ¿Y cuántos se sienten esforzados, valientes de ser personas de voto?
Amén, también. Oiga, hacer voto no es fácil. Consagrar mi vida al Señor no es fácil. Entonces los felicito porque Dios está viendo a ustedes como vio la fidelidad de Noé, como vio la fidelidad de Abraham, también le verá a usted. El Señor les bendiga, el Señor les guarde y los lleve con bien a sus casas.